Quería deciros algo al comenzar, y es que cuando era niño, ya yo vi un poco de eso, cuando era niño, mis padres a veces de repente preparaban las cosas y decían, alístate que nos vamos, tenemos que ir. Y claro, a mí surgía la inquietud como niño, pero la pregunta típica, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? La mayoría de las veces lo decían, pues vamos a visitar a no sé quién, vamos a ir no sé cuándo, vamos a comprar, cosas de estas. Pero había veces que no lo decían. Y cuando no lo decían, es cuando venía la inquietud. ¿Sabéis por qué no lo decían? ¿Sabéis dónde solíamos ir cuando no decían a dónde teníamos que ir? Al médico. Sabía que cuando se callaban la boca ya te entraba la inquietud. Y es que o venía un pinchazo, o una cita médica donde iban a hacer algún tipo de análisis, yo qué sé, ese tipo de historias que te hacen, no de niños, sino durante toda la vida, te van haciendo pruebas. Pero sabías que cuando se callaban, no te revelaban lo que iban a hacer, ya venía la inquietud. Uy, algo viene, ¿no? Y es que si nos paramos a pensar, cada uno de nosotros tenemos una inquietud innata. ¿Una inquietud por qué? Por conocer. Conocer lo que va a acontecer. A anticiparnos a los eventos. Y tenemos este deseo, de alguna manera lo manifestamos, o a veces sin darnos cuenta. Sabéis que preocuparse, está compuesto por dos expresiones, es la ocupación previa al evento. ¿Y no te ha pasado que a veces tu mente falta, pero tu mente está allí? Tu mente está en ¿y si no? ¿Y si la cosa se desarrolla de esta manera? Y tu mente se enfoca en eso, y antes de que llegue ese evento, antes de que llegue el suceso, tú estás allá. Y estás allá hace tiempo. Y a lo mejor eso que esperas no sucede. O no sucede como esperabas. A veces te pones en el peor de los escenarios. Bueno, si le digo no sé qué, se va a enfadar. Y claro, no quiere saber más nada de mí. Y a lo mejor se lo dice y la persona se lo toma como, vale, si ya has decidido eso, bien, te apoyo, hasta te apoya. Y de repente todo el escenario que tú te habías puesto en tu cabeza desaparece. ¿Cuántas veces en cada una de las etapas donde estemos cada uno de nosotros ahora mismo, pero lo habrás vivido tiempo atrás quizás, no tienes la inquietud, por ejemplo, una entrevista de trabajo? Y estás, ¿me llamarán? ¿No me llamarán? Allá en Turín, no sé, aquí supongo que dirán igual, festear. Festear es la palabra que se usa cuando uno hace novietea, no sé cómo decirlo. Que a lo mejor el chico está, ¿se lo digo o no se lo digo? Me dirá que sí, me dirá que no, querrá salir conmigo, la Margarita me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, nos anticipamos, un examen, ¿cómo habrá salido el resultado? Una prueba médica, ¿qué será? ¿Qué me dirán? ¿Será algo grave? ¿No será tan grave? Un test de embarazo, por ejemplo, ¿será? ¿No será? Y a veces estamos así, anticipándonos y preocupándonos por cosas que no han acontecido. Y nos afanamos por muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque nos gusta lo predecible. Nos gusta tener el paso número 1, 2, 3, 4 y todos los pasos seguidos bien detallados y que no falte ninguna cosa. Pero claro, si lo tenemos todo así, visto a la luz de la Escritura, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe si está todo resuelto? ¿Recordáis? Abraham salió sin saber a dónde iba. No tenía todos los pasos, pero salió sin saber a dónde iba. Reaccionó. Y cuando nos afanamos y nos paramos a pensar realmente, podemos decir, no hay cosas que son ciertas, más bien son inciertas. Por ejemplo, los recursos son inciertos. Hoy están, mañana puede que no. La salud es incierta. Hoy está, igualmente mañana puede que no. El empleo también es incierto. Hasta las relaciones. ¿Cuántas familias no hay destruidas? ¿Cuántas relaciones no se destruyen, verdad? Y son inciertas. Ahora, si tú te encuentras en este grupo, en el grupo donde has danzado con la frustración de no tener el control de las cosas y afanarnos por conocer y anticiparnos, bienvenido al club. Yo también estoy dentro de ese equipo. Y tenemos la esperanza, tenemos la bienaventuranza de lo que nos dice el Señor. Y lo que les dice
a sus discípulos, porque es bien interesante, no solamente, no pensando tanto en el contexto de esto que hemos dicho de los bienes, trabajo, salud, no, Jesús está hablando de algo más profundo todavía, a sus discípulos. Y el Señor les está diciendo algo a ellos que necesitaban escuchar para cuando llegase un momento concreto, lo hemos leído, un momento concreto a sus vidas. Estamos en la serie de los Yo Soy, ¿verdad? Y hoy es un Yo Soy un tanto peculiar en el contexto donde se desenvuelve. Fíjate lo que dice el 19. Lo hemos leído antes. Yo estoy leyendo la versión NVI, la versión castellana, ¿vale? No sé si en todos los versículos, pero la mayoría de ellos será así. Os digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El contexto lo acabamos de leer. Es un contexto muy concreto donde de repente que Jesús está generalmente de una manera pública o en las masas. Ese contexto se reduce ahora, muy especial, a sus discípulos. De aquí en adelante va a ser así. Hasta que llega al capítulo 17, desde el 13 al 17 va a ser así. Jesús se dirige a sus discípulos en un ambiente muy íntimo y muy peculiar, muy particular, a decir una serie de palabras y exhortarles y enseñarles una serie de cosas que ellos tienen que saber de antemano. La intención de Jesús es prepararles. Ahora la pregunta es, ¿prepararles para qué? ¿Prepararles para qué? ¿Cuál es el concepto? Seguro lo sabéis. ¿Cuál es el concepto de Mesías que el pueblo esperaba? ¿Qué Mesías querían ellos? Alguien que los sacara de la política que tenían. Exacto, alguien que los librara del yugo romano. Así que Jesús los prepara para un levantamiento en Jerusalén. Jesús los prepara para organizar un ataque sorpresa que pilla a Pilato desprevenido y que no sepa nada y de repente asalte en el cuartel. ¿Es esa la preparación? Fíjate que de hecho es esa la imagen que ellos tenían de Mesías. Por eso cuando tú lees los otros evangelios y te ponen en el contexto, la discusión de los discípulos no es a ver quién de nosotros es más humilde. La discusión de los discípulos en este contexto, en este evento que nos relata Juan y está en los otros evangelios, la discusión de ellos es a ver quién tiene mayor privilegio, a ver quién tiene la cartera más grande y pesada del ministerio que le vayan a dar, a ver quién ocupa el mejor lugar, porque están pensando en ese tipo de Mesías, en ese que nos viene a librar del imperio romano. Por eso están pensando en esto. De ahí a que Jesús, en este contexto tan íntimo, se levante, se ciña la toalla y comience a lavar los pies de sus discípulos. Si leéis Lucas, veréis que Jesús, cuando está esa trifulca entre ellos, a ver quién es el mayor, Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es el mismo contexto que este, relatado de otra manera. Pero yo estoy con vosotros como el que sirve. Y ellos tenían que entender que como seguidores del Señor, la forma de funcionar del reino de los cielos no tiene nada que ver con la forma de funcionar de los reinos de este mundo. Que el carácter del reino y de sus discípulos tiene que ver con la humildad y con el servicio. Eso se lo deja bien claro con el ejemplo que acaba de hacer el Señor en sus vidas y les dice, así haced vosotros unos con otros. Pero además Jesús los prepara enseñando, estamos en contexto todavía, no hemos ido al grano, pero además Jesús los prepara enseñando y diciéndoles una serie de acontecimientos que unos son inmediatos, pero otros van a suceder con ellos mucho tiempo después. Leerlo está a partir del 13 en adelante hasta el 17, que llega la oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Le anuncia varios acontecimientos. Y si leéis de vez en cuando, veréis una pincelada que dice, para que cuando llegue ese momento, vosotros os acordéis. Cuando llegue ese evento, vosotros os acordéis de lo que os he dicho. Y era tanta, fíjate, esto es tremendo, yo cuando lo leí digo, ostras, era tanta la información que Jesús tenía que darle, dice, tengo tanto que deciros, ¿sabe lo que dice Jesús? No vais a ser capaces de sobrellevarlo. Leed lo que está en el capítulo 16. Tengo tanto que deciros que no vais a ser capaces de sobrellevar toda esta información. Por eso anuncia la venida del Espíritu. Cuando el Espíritu venga, os recordará todas estas cosas y Él os guiará. Ahora, ¿qué hace Jesús? En este momento centra toda la atención
en 2 o 3 eventos que ellos tenían que tener muy claro. ¿Alguna vez has leído alguna vez un manual de lo que sea? ¿Te has comprado un trasto, un cacharro de lo que sea? ¿Has leído su manual? ¿Cuánto lo han hecho? En Turín suelo buscar un feedback, al menos que me levanten la mano. Habéis tenido un manual, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta que a veces viene el manual? Algunos de ellos son enciclopedias, o sea, unas cosas bestiales. Le dan todo tipo de detalles y tú dices, ¿y esta información para qué? Pero luego tienen como a veces como una cartulina metida dentro o algunas páginas donde como es información básica. Si pasa esto, dale el botón tal. Si pasa no sé qué, a lo mejor que está fallando esto otro. Son como cuatro pinceladas para que tú te concentres en eso. Y te ayuda a recordar, cuando pasa esto, le doy a esto. Cuando pasa esto, y no te entretiene leyendo 20.000 páginas que se te va a olvidar todo. Eso es lo que está haciendo Jesús con los discípulos. Le va a concentrar la información, cierta información que ellos necesitaban recordar para cuando suceda. En el momento en que suceda, ellos iban a recordar precisamente esas palabras de Jesús. Y lo hace con toda la intencionalidad. Cuando suceda, os acordaréis. Os acordáis de lo que os he dicho. Y es lo que está haciendo ahora. Pero este ahora que hemos leído ese versículo es de una manera especial. ¿Vale? De una manera muy especial. Porque el inicio del discurso que él está dando, a partir de este capítulo, tiene un contexto muy concreto. Y además las palabras que él usa no es para que os acordéis de ella, sino dice, cuando suceda esto, dice, para que creáis. Y además dice, creáis que yo soy. Seguramente, esta yo creo que es la sexta, ¿verdad? La sexta, o quinta o sexta, no estoy seguro, predicación, que aquí se está llevando a cabo con el tema de la serie de los yo soy. Ya habréis escuchado, seguro, de ese significado del yo soy, cuando Jesús lo usa. Y más en esta frase que está colocado al final de la frase. Ahora, Jesús les dice esto en medio de un contexto muy concreto. El 18, lo hemos leído antes, dice, no me refiero a todos vosotros, yo sé a quién he escogido, pero esto es para que se cumpla, ojo al detalle, para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. El contexto inmediato donde Jesús dice, cuando esto suceda, creáis que yo soy, si más lejos no se oye, ¿verdad? ¿Se oye? Más o menos, vale. Ese contexto muy concreto es un momento donde alguien del grupo, ¿qué va a hacerle? Le va a poner la zancadilla, dice aquí. Es una expresión, en contexto oriental, cuando alguien levanta el pie, es como un contexto de insulto, de provocación. Pero también es como patear a alguien. Y la idea, ya sabéis, que él lo va a revelar después. Lo que hay detrás es, alguien le va a traicionar. Y es llamativo porque está citando un salmo que tiene que ver con David. Y David en ese contexto fue traicionado por Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Alguien de su plena confianza, que en un momento dado se alió con Absalón. ¿Quién era Absalón? El hijo de uno de ellos. Y un hijo que sabemos que la lió bien con su padre. Pues está Aitofel ideó un plan y se lo presentó a Absalón para liquidar a David. Ese plan, resumiendo mucho, no prosperó. ¿Y qué hizo Aitofel? Se colgó. ¿No llama la atención que usa el mismo salmo con Judas? ¿Qué hizo Judas? Exactamente lo mismo. Se estaba dando cumplimiento a la Escritura. Y esto es muy importante, porque ellos tenían que aprender a descansar en Dios, en su palabra, en que Él tenía el control. Y lo que está sucediendo allí no es un accidente. Lo que está sucediendo allí es que Jesús se le escapó de las manos y la cosa se lió y ya perdió el control. Lo que está sucediendo allí es cumplimiento de la palabra de Dios, de la Escritura. Y que daba igual que Judas se levantara a traicionarle, daba igual que luego Anás y Caifás, los líderes religiosos, tomaran en control y lo apresaran para llevarlo luego a Pilato, el poder político. Daba igual lo que ellos hicieran. Lo que estaban haciendo es dar cumplimiento a la palabra de Dios. No es un accidente. Y a ellos esto les iba a sorprender. Por eso se los dice. Y le iba a sorprender tanto que cuando lees, por ejemplo, Lucas, al final, los del camino de Emaús, cuando regresan de Jerusalén, ¿cómo van ellos? Tristes. Iban comentando estas cosas.
El mundo se les vino abajo. Su esperanza se había desvanecido. Nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir. Nosotros esperamos, es la expresión que ellos usan, pero vuelven tristes. ¿Y Jesús qué hace? La reconduce. ¿Cómo la reconduce? Es cumplimiento. No es un accidente, es cumplimiento de la palabra de Dios. Y aquí está sucediendo lo mismo con ellos. Jesús los prepara para que cuando llegue ese momento ellos sepan, yo soy, que creáis que yo soy. Y ese yo soy, seguramente ya lo habremos estudiado aquí, ese yo soy, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace alusión ese yo soy? Lo podéis decir en voz alta, sin temor. Otra vez, ¿a qué yo soy? ¿A qué se refiere ahí? Al tiempo de Moisés nos recuerda, ¿verdad? Cuando Dios se presenta, yo soy el que soy. Yo soy el que está existiendo, casi podría ser la expresión. Así que Jesús toma esta expresión, hace referencia a sí mismo, que Él es Dios y que Él está en control. Y se lo dice para fortalecer, para que creáis, fortalecer su fe en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia donde ellos han perdido el control, donde ya no tienen la sartén, entre comillas, por el mango. Las cosas se han ido de las manos. Ahora bien, Jesús además de esto, dice otra expresión en el siguiente versículo, en el 20. Dice lo siguiente, ciertamente, lo hemos leído antes, os aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, la traición aquí de Judas no debería a ellos, ojo que ahora analizaremos lo que hicieron, pero no debería derrumbar la fe de ellos. Por lo que hemos dicho, es cumplimiento. Y además no debe ser obstáculo ¿para qué? Lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? El cumplimiento de la misión. Que aunque se levantase un Judas, aunque se levantasen las cosas contra ellos, había una misión que realizar. ¿Y cómo es posible que Jesús está hablando esto en medio de alguien que le va a traicionar? Porque ese no es el fin. Ese no es el fin. Había un propósito detrás. Ahora, si os pregunto, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando llegó ese tiempo de crisis? Cuando Judas lo entregó, cuando vinieron a arrestarlo, cuando fue llevado ante los líderes religiosos y luego fue llevado ante Pilato. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Aparte de Pedro, que cogió la espada, ¿os acordáis? No quería cortarle la oreja, quería cortarle la cabeza. Lo que pasa es que aquel a lo mejor falló. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en medio de esa etapa de crisis? Ellos hicieron lo siguiente. Claro, ahora viene Judas, lo arrestan, pero nosotros tranquilos, tranquilos que está todo controlado. Lo van a arrestar, lo van a crucificar, en 3 días resucita, tranquilo, y luego la misión. No, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Miedo, negación, huyeron. Hay evangelio donde nos menciona esto. Tristeza. Porque no terminaron de entender. Y eso que Jesús se los está preparando, y como nos pasa a veces a nosotros que no terminamos de comprender, ¿verdad? Y Jesús los estaba preparando para cuando viniera ese momento, ellos crean, yo soy, no he perdido el control, yo soy Dios. Yo conozco, sé lo que va a acontecer y está en mi mano. Jesús jamás perdió el control. Y tú y yo tenemos que aprender a descansar y reconocer el poder de Dios en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras crisis. Hay muchas situaciones donde están estos peros divinos, están los peros nuestros. ¿Sabes para qué son los peros nuestros? Para excusarnos. Sí, tú me dices que vaya, pero... y ponemos una excusa, ¿no? Pero cuando es un pero de Dios, es como Él tiene el control. Y aunque no venga explícitamente, lo tenemos implícitamente en algunos casos. Por ejemplo, el ser humano desde el inicio cayó. Pero Dios tenía un plan. ¿Cierto? Los hermanos de José tenían un plan, pero Dios estaba con él. ¿Cierto? Pablo tenía un propósito, liquidar a la iglesia, pero Dios tenía un plan. Y así se los está diciendo, usando recursos símil aquí, lo está haciendo con sus discípulos. Cuando en este momento hay un pero, yo tengo el control, aunque parezca que lo estamos perdiendo.
¿En qué ámbitos podemos desarrollar esto nosotros en nuestra vida? Pues yo he querido traeros, y ahora en turístico voy a poner la sexta. Significa que voy a avanzar rápido solo por dar una serie de tips muy concretos. El primero de ellos, esto antes que suceda, lo podemos ver ante los retos. ¿Cuántos tienen retos de aquí? ¿Has tenido retos en tu vida? ¿Solo Mónica y yo? ¿Los demás? ¿Están relajados? Tenemos retos que afrontar en muchas ocasiones, ¿no? Y hay uno muy concreto donde se desarrolla en la vida de Josué, y está en Deuteronomio 31:7. Aquí es Moisés el que habla. Dice, llamó entonces Moisés a Josué en presencia de todo Israel y le dijo, escucha estas palabras, es interesante, van a sonar algo que va a suceder después. Sé fuerte y valiente. ¿A qué te suena? A lo que dice el Señor, ¿verdad? Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a tus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Lo mismo que va a escuchar poquito tiempo después. Y estas palabras de Moisés, primero dio unas instrucciones al pueblo, luego se dirige delante de todos a Josué, y luego ese público, el encargarle, prepararle igual para lo que iba a acontecer. ¿No suena un poco a lo que Jesús está haciendo con sus discípulos? Le prepara. ¿Y de qué manera le prepara? Le prepara diciendo que el Señor va a estar, que Dios va a estar con él para lo que va a venir. Y que a lo mejor no tiene todos los detalles, sí sabe el propósito, pero el Señor está con él en medio de todo eso que van a emprender. Y nosotros si nos ponemos, yo me pongo en el papel de aquí de Josué, podría pasarme esos 40 años lamentándome. Recuerda que ellos se quedaron, Josué y Caleb, se tuvieron que aguantar 40 años porque el resto no quiso entrar. Y podrían estar lamentando lo no conseguido. Y por si fuera poco, ahora su líder, Moisés, tampoco va a estar. Pero aquí unas palabras de aliento para él. Pero más llamativo aún es cuando Dios mismo habla con Josué. ¿Y qué le dice? Eso sí que lo recordamos muy bien. En Josué 1 en adelante, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo deberéis prepararos para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que os daré a vosotros los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo os entregaré a vosotros todo lugar que toquen vuestros pies. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Pregunta, ¿quién estuvo con Moisés? Yo soy. Yo soy. Estuvo con Moisés. Y lo que escucha ahora de parte del yo soy es, estoy contigo. Estoy contigo. Ante ese reto, ante ese desafío tan grande que tienes que enfrentar, estoy contigo. Mira, no descanses en Moisés. Moisés ya pasó. Moisés ya ha muerto. Moisés fue útil en el propósito y plan de Dios en su momento dado. Pero ahora tú tomas el testigo. Y el yo soy está contigo. Ayudarte a afrontar todos esos gigantes, todas esas murallas, todo eso que tenga que afrontar. El yo soy está contigo. Y se lo dice a él antes que suceda, para que sepa y esté confiado que Dios está con él. Amén. Primero de ellos, antes que suceda, en los retos. Vamos al número 2. ¿Queréis ir al número 2? ¿O nos quedamos aquí? Vamos al número 2. Venga, avanzamos un poquito más. Antes que suceda el caos. Pregunta, ¿cuántos habéis tenido un caos en vuestras vidas en un momento dado? Me apunto yo al club también. En más de una ocasión, el caos, ya has perdido el control de ciertas cosas. Ahora, aquí es nuevamente Dios quien habla y se va a manifestar a alguien muy conocido. Lo encontramos en Isaías 6 y dice lo siguiente. 6:1. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Solo este versículo. Pregunta, ¿conocemos algo de Uzías? El rey Uzías. ¿A alguien le suena el rey Uzías? Fue un rey que realmente hizo cosas buenas. Trajo prosperidad, trajo bienestar, trajo paz.
reedificó ciertas ciudades, o sea, fue un momento, oye, estuvieron bien. Ahora, como suele pasar a aquellos que ocupan o a aquellos que van ascendiendo, si no hay un cuidado y de saber por qué están ahí, lo que le pasó a que Usías es que ese cargo, esa posición y ese bienestar le trajo orgullo. Y tras ese orgullo vino la desgracia a él. Así que ahora cuando el Señor se manifiesta a Isaías, se manifiesta justo ¿en qué? En el año en que murió el rey Usías. Y hemos dicho que el rey Usías trajo prosperidad, ¿vale? Bienestar. Fue crucial que el Señor justo antes que suceda lo que iba a suceder después, se manifestase a Isaías en este caso. ¿Por qué? Porque llegaba una etapa de incertidumbre, llegaba una etapa de caos. ¿Y ahora qué? Ya no está el rey, ya no está aquel que nos trajo bienestar, ya no está aquel que nos trajo confort, nos trajo paz, ya no está. Y es justo en ese momento donde eso parece que se va a desvanecer, donde Isaías vio al Señor, tiene esta visión. Y la visión es significativa, porque dice que vio al Señor ¿dónde? Sentado sobre un trono alto y sublime. No te fijes ya en el rey, una vez más, como antes dijimos con Moisés. El rey ya no está en su trono, el rey de aquí. Fíjate en aquel que está sentado en el trono alto y sublime. Lo estaba preparando, y esta visión lo estaba preparando para algo que iba a suceder después. ¿Qué sucedió con la vida de Isaías? ¿Qué sucedió con él? ¿A qué se dedicó? A anunciar, y lo que le costó, anunciar el mensaje del Señor. Por eso, y ya resumiendo mucho, cuando el Señor se manifiesta, escucha el esto de los serafines, santo, 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 ¿os acordáis? Etcétera, etcétera. Y al final, cuando el Señor, con la tenaza del serafín, toca su boca y tu culpa es quitada, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero al final es cuando viene el reto una vez más. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Mira, yo conozco a un vecino, yo conozco a un hermano de la iglesia, yo conozco envía a ese. No, ¿qué dijo él? Cuenta conmigo. ¿No os llama la atención que ante un momento de caos Dios, el yo soy, se le manifiesta y lo comisiona? ¿No os llama la atención que Jesús, una vez más, hace lo mismo con sus discípulos? Los prepara, les dice lo que va a acontecer, que Él tiene el control y luego le anuncia: el que os recibe a vosotros me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió. Fijaos que el patrón se repite con Josué, en cierta manera. Había una misión por delante, pero aquí también había una misión por delante. En este caso, anunciar, profetizar y cosas muy difíciles que no iban a ser bien recibidas, como con tantos profetas, ¿verdad? Ante el caos, Dios sigue estando, el yo soy, sigue estando sentado en su trono. Amén. Tercera y última. ¿Acabamos aquí? ¿Vamos allá? Venga. Antes que suceda la crisis. Podría preguntar, ¿cuántos han estado en crisis? Pues seguro que nos manifestamos todos de alguna manera, ¿no? Ahora, es interesante porque vamos a acercarlo al contexto ya en el Nuevo Testamento, donde Jesús habla con sus discípulos. Y es más interesante para mí cómo lo cuenta Lucas en este caso, ¿no? El Señor ha advertido de que alguien lo va a traicionar, que es Judas. Pero además advierte de que alguien va a hacer otra cosa, y es Pedro. ¿Qué va a hacer Pedro? Lo va a negar. Lo va a negar. Y es interesante cómo lo relata Lucas en este caso. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos. Este zarandeo es a todo el grupo, ¿vale? A todos los discípulos, aunque él se centra luego en Pedro. Como si fuerais trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle, tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces.
Aquí hay varias verdades. Una de ellas es que el enemigo quiere zarandear, y también lo hace con nosotros y con su iglesia. Quiere zarandearnos de alguna manera. Lo quería hacer con los discípulos. ¿Sabe que esto es como el que avienta el trigo? Y ¿realmente qué hay? Si hay fe verdadera, habrá granos. Si no, eso se lo lleva el viento. De alguna manera es lo que quería hacer con su vida. Pero otra realidad que tenemos es lo que Jesús hace. ¿Qué le dice a Pedro? Va a suceder esto. El enemigo quiere hacer esto. Pero ¿qué le dice Jesús aquí a Pedro? Está intercediendo. El yo soy está intercediendo por sus discípulos. En este caso, dice por ti, por Pedro, ¿no? Por lo que iba a suceder. ¿Cómo conocemos a Pedro en las Escrituras? En la etapa primera, con Jesús. ¿Podríamos decir que le pierde la boca un poco a Pedro? ¿No tenéis esa sensación de que habla y luego piensa lo que ha dicho? Y de alguna manera, él aquí le pierde la boca y dice, no será así. No. Yo iré contigo. En Juan dice, daré mi vida por ti. Es lo que dice allí, ¿no? Aquí dice, en la cárcel, lo que haga falta. Pero hay algo tremendo, y es que Jesús pronuncia estas palabras, le anticipa, antes que suceda, le anticipa dos cosas, y las veremos. Pero es que cuando sucede, hay algo llamativo y que me encanta lo que sucede ahí, más adelante, que es cuando él niega a Jesús, dice que él estaba en el patio del sumo sacerdote y Jesús lo mira. Justo en el último momento donde canta el gallo, la última negación, Jesús, hay un contacto visual. Jesús lo mira. Entonces él se acordó y dice que lloró amargamente. Ahora, esta mirada del Señor, yo no creo que es una mirada de... ¿Sabéis estos amigos que tenemos que dicen, te lo dije, ¿te ha pasado alguna vez? Te lo dije, que mira que caíste donde justo lo que te había dicho, ahí está. No es tanto esa mirada, no. Es una mirada de gracia del Señor. Y luego lo restauró. Cuando llegó un momento, lo restauró. Pero es una mirada de misericordia. El Señor conocía que iba a suceder esto. Y el Señor conoce que vamos a fallar, que vamos a meter la pata, que habrá un momento donde quizás lloremos amargamente, que quizás en el momento donde yo tenía que dar un paso para restaurar una relación, no lo hice. En un momento donde tenía que dar un paso para servirle, no lo hice. En un momento donde tenía que ser íntegro, no lo fui. El Señor ya lo conocía y Él intercede por nosotros. Y el yo soy lo que espera es Jesús, que volvamos. ¿Qué es lo que le dice? Solemos decir, Jesús anuncia la negación, anticipa la negación de Pedro. Pero lo que me encanta aquí es que anticipa la negación y anticipa la restauración de Pedro. Dice, para que cuando vengas a mí, ¿qué le dice? Fortalezca, según la versión que tengamos, fortalezca a tus hermanos. ¿Sabes? Si yo me pongo en el papel criticón y digo, ¿cómo que Él fortalezca a los hermanos? Si has fallado. Si yo realmente me pongo en ese papel, diría, Él no es la persona idónea para afirmar a nadie. No es nadie para fortalecernos, porque te ha negado. Pero es que precisamente Pedro, por experimentar la mirada de misericordia del Señor y experimentar su restauración, que sucedió después, ya lo sabéis, la historia, es la persona más indicada para fortalecer a los hermanos. Y a veces nosotros nos quedamos con negó, pero fue restaurado y ahora es la persona más capacitada para anunciar la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y cuando tienes encuentro, dice, cuando vuelvas a mí, cuando tienes encuentro Jesús con Él, ya no encontramos un Pedro bocaza. Encontramos un Pedro, Señor, tú lo sabes. Ya no es, me voy a comer el mundo, voy a dar mi vida por ti, voy a hacer lo que sea. Cuando le pregunta, ¿me ama? Que él responde, tú sabes. No, yo voy a hacer, no, tú sabes que te quiero. Ahí estoy usando, ¿sabéis? El ágape, fileo. Jesús le pregunta, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Jesús le pregunta, ¿me quieres? ¿Y qué dice él? Tú lo sabes todo. Un Pedro humilde, ya no es un bocaza. Ya tiene un encuentro profundo con el Señor que ha restaurado su vida. ¿Y qué hace con él? Después de esto, lo comisiona. Una vez más, lo comisiona para el papel
que tiene por delante. Y es lo que estaba sucediendo ahí con los discípulos. Jesús anticipa lo que va a acontecer para que cuando acontezca tengamos la certeza que Él tiene el control, que Él es yo soy. Acabo con esta cita, que quizás nos va a sorprender y va a decir, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero acabo con esto. 1 Pedro 1:18. Dice, como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Escucha bien esto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Lo puedes repetir conmigo si quieres. Dios escogió antes de la creación del mundo. Se ha manifestado en estos últimos tiempos para vuestro beneficio. Mira, si el problema más profundo ya Dios tenía solución antes de que llegara, y eso nos hace pensar de su gran amor, que aún así nos creó sabiendo que íbamos a fallar, si ya tenía preparado al Cordero, ¿crees que se va a escapar a Dios los detalles de tu vida? Si trajo solución a lo más importante que es el pecado, antes de que sucediese, el yo soy se manifestó y trajo solución. Hermanos de Arginet, yo no sé, hay retos, seguro, Mónica estará llena de retos por delante, pero tened la certeza de que el yo soy está con vosotros. Ante las crisis, ante los retos, ante los desafíos, ante aquellas cosas que se escapen de las manos, el yo soy sigue estando con vosotros. Él sabía lo que iba a suceder antes, y está con vosotros en medio de todo el proceso. Y ayudará a continuar hasta el final, porque hay una misión que cumplir. Amén.